Dios le bendiga. Buenas tardes, buenos días, o donde quiera que nos sintonicen. Señor le bendiga. Vamos a orar, que el Señor nos ayude en la meditación de su palabra. Amén. Señor, venimos en este día, es el día que hemos dedicado para estar adorándote, estar teniendo un tiempo de reposo, de refrigerio en tu presencia, y también parte de la adoración que te tributamos es el poner atención a tu palabra que has dejado como una antorcha para alumbrar nuestros corazones, como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos ayuda a pensar, a separar, Señor, lo bueno de lo malo, separar nuestros sentimientos, nuestro entendimiento, hacerlo más conforme a tu manera de pensar, Señor, conforme a tu manera de ser. Venimos a que tú nos guíes, Espíritu Santo, para ser obreros, gente capacitada para toda buena obra. Ayúdanos a estar atentos, a ser claros en cuanto a la exposición de tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Y cada situación que se presenta en nuestra vida, como hoy vamos a meditar, pues tú nos ayudes a resolverla con tu gracia, con tu sabiduría, con tu dirección, con tu palabra. Y por eso meditamos en ella y te dedicamos también este tiempo para que a través de ella tú nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir Hechos capítulo 15, versículo 12. Los que han estado siguiendo la serie, pues saben que la vez pasada estábamos viendo una situación en cuanto a la doctrina. Estábamos viendo cómo la iglesia primitiva hizo frente a falsas enseñanzas que se introducían o se llegan a introducir, y esos son lecciones, principios que nosotros tenemos que seguir cuando escuchamos o cuando nos damos cuenta que hay una doctrina que no está conforme a la Escritura. Es importante que tanto nosotros como ministros, como ustedes, pueblo de Dios, pues por ejemplo, ahora en la mañana reflexionábamos, y usted y yo, pues estamos ahí, muchos de nosotros viendo YouTube, otros canales, otros medios de comunicación que ahora hay tan alcance de nuestra mano, y oímos de aquí, de allá y de acullá pensamientos, doctrinas, y es importante que usted y yo aprendamos a discernir lo que escuchamos, ¿verdad? Para no confundirnos, para estar centrados en la verdad del Evangelio, y cuando oímos algo que no está conforme a la palabra, pues como dice el Señor, escudriñadlo todo, examinadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y como pueblo, como iglesia, tenemos que estar atentos a que en medio de nosotros pues no haya esa infiltración de ideas equivocadas, de doctrinas falsas, como las que comentábamos hace 8 días, ¿verdad? Acerca de, entre otras, hablábamos de por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de las raíces hebreas, y ya le expliqué hace 8 días más o menos una idea. Entonces hay que estar muy atentos, y cuando estemos oyendo este tipo de cosas, pues automáticamente cambie de canal, ¿verdad? Bueno, antes cambiábamos de canal, ahora pues cambie de canal, pero de YouTube, ¿no? Entonces ya no oiga a falsos maestros que solamente nos rascan la oreja, ¿no? Y rascarnos la oreja, decía un predicador, pues solamente es para nuestros propios deleites, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que oímos. Y en Hechos capítulo 15 veíamos que en ese tiempo había unos hombres judaizantes que habían llegado desde Jerusalén a Antioquía, y le estaban enseñando a los hermanos de ahí, gentiles de la iglesia de Antioquía. Les decían, aparte de creer en el Señor, pues más o menos estamos haciendo como una recapitulación. Decían ellos, aparte de creer en el Señor como su Salvador, tienen que los varones circuncidarse, y aparte tienen que guardar la ley, porque de lo contrario no van a poder ser salvos. Y entonces estuvimos viendo que la Escritura nos enseña que la salvación, la justificación delante de nuestro Dios, el perdón de nuestros pecados, pues no es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, solamente es por la fe, por la gracia. ¿En qué? Por fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y entonces estábamos ahí viendo esta situación que se presentó ante los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén,
Y también veíamos cómo tanto los judaizantes como Pablo, Bernabé y Simón Pedro expusieron sus argumentos, hablaron de sus experiencias, hablaron de lo que Dios se había hecho en el caso de Pedro cuando Dios lo usó para llevar el evangelio a Cornelio. Y después de tener ahí una discusión así abierta con respecto a este tema, dice el versículo 12 del capítulo 15 que Jacobo, como pastor principal allá en la iglesia de Jerusalén, Jacobo, no el apóstol, sino Jacobo, el hermano del Señor, se paró ahí delante de toda la congregación para llegar a presentar pues la deliberación final, ¿no? Vamos a ver desde el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, versículo 13, varones, hermanos, oídme, ¿verdad? Prestad atención. Simón ha contado, hablando de Simón Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Quién es el que hizo la obra de Dios en medio de los gentiles? Dios. ¿Quién hizo la obra de Dios en medio de los judíos? ¿Quién hace la obra en medio de los judíos y de los no judíos en este tiempo para que vengan al Evangelio? Dios, ¿verdad? Y nos usa a nosotros como instrumentos, pero es Dios quien está buscando a los hombres para que se reconcilien con ellos, ¿ok? Entonces dice así la Escritura, entonces Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Está hablando de cuando Pedro le predicó el Evangelio a Cornelio, y eso ya lo vimos en el capítulo 10. Para tomar, aquí es muy importante esta parte de este versículo, para tomar de ellos pueblo, ¿para quién? Entonces aquí de alguna manera, tanto en este versículo como en Romanos 3, Romanos 4, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, Gálatas, ahorita más o menos por ahí del capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, hablan de quién es el pueblo de Dios. Hoy hay mucha confusión con respecto a quién es el pueblo de Dios. Ese es un tema, como le dije, que tengo que estar refinándolo bien para compartirlo con usted, porque aún entre la grey, entre los cristianos, hay una confusión respecto a quién es el pueblo de Dios, y la Escritura enseña claramente quién es el pueblo de Dios. Y aquí de alguna manera Jacobo está reconociendo que parte de ese pueblo de Dios ahora son quienes, aparte de los judíos. Dígalo fuerte. Los gentiles, ¿verdad? Nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Entonces, por eso dice Jacobo en el versículo 14, para tomar de ellos, o sea, de los gentiles, pueblo para su nombre. No somos, los gentiles no somos las 10 tribus perdidas de Israel, como enseñan las raíces hebreas. Los gentiles somos los gentiles, ¿verdad? Y no somos ninguna de las tribus perdidas de Israel, porque aparte no están perdidas. Cuando usted lee la Escritura, no estuvieron perdidas. Entonces, pero esa es otra historia. La cuestión es que Dios nos ha llamado, dice Efesios, Él derribó la pared intermedia que había entre ambos pueblos, de judíos y de gentiles, y dice la palabra que por medio de Cristo Él hizo de ambos pueblos uno. Sobre eso lo estaba compartiendo, lo compartió hace unos miércoles nuestro hermano Ricardo. Entonces es importante que entendamos que eso es lo que nos enseña la palabra. Versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de ¿quiénes? Recuerde que nosotros cuando tenemos alguna situación que aclarar, por ejemplo hablando de la doctrina, alguna diferencia que pudiera haber entre nosotros, aún en nuestra vida privada, en nuestra familia, en todo nuestro conducirnos, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, hay algo que nos debe de regir, y eso es la palabra de Dios. Y entonces Jacobo no es la excepción, él viene a la palabra de Dios para reforzar las conclusiones a las que ellos iban a llegar. Por eso dice, con esto concuerdan las palabras de ¿quiénes? De los profetas. ¿Cuáles palabras de los profetas? Las que están aquí escritas en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y dice, ¿cómo está qué? Escrito. Entonces, acuérdense que Dios desea que siempre nosotros busquemos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios respecto a la educación de mis hijos? ¿Qué dice Dios con respecto a los negocios? ¿Qué dice Dios aún con respecto a mis relaciones maritales? ¿Qué dice Dios con relación a la educación? Ya le dije de los hijos, del trabajo, de todo. ¿Qué dice qué? Aún de nuestros gobernantes, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y una y otra vez el ministerio, por ejemplo nuestro pastor, nos está constantemente diciendo, ¿qué dice Dios? Sí, nosotros podemos tener muchas ideas, a lo mejor pensamientos, alguna manera de cómo vemos las cosas, pero al final de cuentas, nosotros como creyentes,
en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar lo que dice Dios. ¿Qué principios están ahí en la Escritura? Por eso la importancia de que usted y yo leamos la Escritura, estudiemos la Escritura, reflexionemos en la Escritura, y por eso estamos aquí. Porque ¿qué va a pasar cuando usted de repente me oiga a mí hablar de algo como que de acuerdo a la doctrina que usted ha llegado a escuchar no compagina, como que hay algo que no le cuadra? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar así con cara de, pues es que lo dijo el pastor, ya lo dijo el pastor? Pues aunque lo diga el que está allá en Roma, ¿no? El que entienda, entienda, ¿no? Pues aunque lo diga el pastor, si hay algo que no está conforme, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su privilegio? ¿Cuál es su deber? Oiga, pastor, a lo mejor no entendí, pero usted la otra vez ahí en el púlpito dijo, ¿esto me quiere explicar? ¿Ah? O, oiga, pastor, yo que he leído la Escritura. Por eso la importancia de leer, porque usted nada más llega de su ronco pecho de lo que siente, pues no. A ver, mire, pastor, yo veo esto en la Escritura y usted dijo algo que como que aquí no está de acuerdo a lo que dice Dios, ¿no? ¿O no me va a corregir? Digo, bueno, aquí gracias a Dios pues somos varios, ¿verdad? Y entre nosotros nos jalamos las orejas, ¿no? Pero hablando coloquialmente, pero todos somos responsables, ¿amén? Todos somos responsables. Entonces, por eso la importancia que incluso usted esté orando por nosotros, porque cada vez que nos paramos aquí, que el Señor nos ayude a no decir cosas que no, ¿verdad? Bueno, regresando al punto, entonces versículo 15, ¿cómo está qué? Escrito. Entonces Jacob va a tomar una palabra que está ahí en Amós 9, del 11 al 12, y es algo que se escribió mucho tiempo antes, y por eso Jacob toma esta palabra, hablando de cómo Dios deseaba integrar al pueblo, a la gente gentil, a su pueblo. Hace 8 días le hablé de Isaías y le hablé de Miqueas, le di unas citas, yo no lo volví a repetir, pero vamos a retomar para continuar nuestro estudio y buscar terminar el capítulo 15 el día de hoy. Dice, después de esto, dice Jacob, hablando de Amós, dice, reedificaré, dice la Escritura, el tabernáculo de David, que está, ¿qué? Caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, o sea, parte del pueblo de Israel, el pueblo judío, para que el resto de los hombres, ¿quiénes son ese resto de los hombres? Los gentiles, los que no somos judíos, ¿ok? Busque ¿qué? Al Señor, y todos los gentiles, vuelve a remarcar la Escritura, sobre los cuales es invocado mi nombre, es decir, aquellos gentiles que hayan creído en mí, que hayan puesto su confianza en mí, dice el Señor, que hace conocer esto. ¿Desde cuándo lo tenía Dios planeado, pensado? Desde tiempos antiguos, ¿verdad? ¿Se acuerda que hemos comentado que Dios le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra? No era algo que exclusivamente se iba a quedar en el seno del pueblo judío. Dios deseaba utilizar al pueblo judío como un canal de ¿qué? De bendición para todas las demás naciones, como un medio para alcanzar a todas las demás naciones. Amén. Entonces es importante que nosotros lo entendamos. Pero ahora la iglesia, Dios la llama a ser ese canal de bendición para alcanzar ¿a quiénes? A todas las naciones, a judíos y a gentiles. Probablemente a lo mejor nosotros no tengamos esa oportunidad para llegar al pueblo judío por diferentes situaciones, tanto de cultura como de núcleo que se da, pero seguramente Dios se sigue levantando y está levantando gente descendiente, digamos, directamente de Abraham, que cree en Él y que está compartiendo el Evangelio a su pueblo, hablando en cuanto a la descendencia, en cuanto a la raza. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante que nosotros lo entendamos. Y algo que quisiera de alguna manera remarcar es el versículo 16. Dice Amós, reedificaré el tabernáculo, ¿quién? De David. ¿Qué era el tabernáculo de David? Bueno, usted se acuerda que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, le dio una orden a Moisés de construir un tabernáculo. Ahí está en el libro de Éxodo. Usted póngase a estudiar el libro de Éxodo. Y Dios le dijo a Moisés, tú vas a hacer un tabernáculo. Tabernáculo significa tienda. Y lo vas a hacer conforme al modelo que yo te voy a mostrar. Hebreos dice que ese modelo que Dios le mostró a Moisés está ¿en dónde? En los cielos. Entonces, de alguna manera el tabernáculo estaba haciendo una representación, era un modelo a escala, ¿verdad?, de lo que hay en los cielos. Y Dios le dijo a Moisés, para que yo habite en medio de mi
pueblo. Dios siempre ha deseado hacer habitación en medio de la gente que pone su confianza y que cree en Él. Dios siempre ha querido tener comunión con los hombres. Desde el Génesis, ¿se acuerda? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué pasaba entre ellos y Dios? Dice que Dios se paseaba en medio del huerto y pues nos da a entender que tenía una estrecha comunión con ellos, hablaba con ellos, etcétera, y ellos con Él, hasta que por causa del pecado se rompió esa comunión, esa relación, esa intimidad. Por eso Jesús vino para que nosotros restableciéramos a través del Hijo de Dios esa comunión, esa relación con nuestro Dios. Y entonces es importante. Entonces ese tabernáculo estaba compuesto básicamente, bueno, eran 3 partes, pero propiamente el tabernáculo tenía 2 partes, algo que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba del lado derecho los panes de la propiciación, en medio estaba un altar que se le llamaba de incienso y del lado izquierdo estaba la menorá o el candelabro. Y constantemente tenía que haber luz en el candelabro, constantemente tenían que estar cambiando los panes de la proposición y constantemente tenía que haber incienso en el altar. Eso habla de nuestra comunión y nuestra relación con Dios, que debe ser diaria, alimentarnos de Dios diariamente, tener comunión con Dios, orando diariamente, dejando que el Espíritu Santo nos alumbre diariamente. Son tipos de la relación que Dios quiere establecer con su pueblo. Y en ese tabernáculo se estaba dividido por una cortina. Y esa cortina separaba lo que le estoy diciendo, el lugar santo de lo que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba un arca. Ahí en esa arca, en ese cajón, digamos, que tenía una tapa que era el propiciatorio, ahí estaba la ley de Moisés, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba el maná. Y de alguna manera eso representaba, digamos, la esencia de la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces ahí estuvo el tabernáculo mientras ellos andaban en el desierto, a donde llegaban, pues ponían el tabernáculo, se tenían que mover, pues levantaban el tabernáculo y donde llegaban otra vez lo ponían. Entraron a la tierra prometida y empezó la conquista. Y dice el libro de Samuel que después de un tiempo en el que ellos estuvieron ahí peleando por la conquista de la tierra prometida, dice Samuel en los primeros capítulos que por causa del pecado de Elí y de sus hijos vino un juicio sobre Elí y sobre sus hijos, pero parte de esa consecuencia, de ese juicio que Dios trajo sobre Elí y sobre sus hijos, que menospreciaban el sacerdocio, que menospreciaban las ofrendas a Dios. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos cuidado cuando venimos a Dios. No venimos a una reunión así nada más por venir. Si usted ha decidido, usted es alguien que cree en el Señor Jesús y está en este lugar, debemos estar conscientes de que venimos no a adorar a los hombres, no a ver si el hermano ve que levanto o no las manos, o usted si quiere dormirse, duérmase, pero pues ese es asunto suyo, si no ha entendido que delante de quién estamos. ¿Me explico? Aún yo mismo tenemos que tomar conciencia delante de quién estamos. Entonces, cuando nosotros menospreciamos eso, pues estamos incurriendo en una situación un tanto delicada en cuanto a nuestro entendimiento de nuestra relación con el Señor. El chiste es que Elí y sus hijos menospreciaban el sacerdocio y las ofrendas, y Dios trajo un juicio sobre ellos, de tal manera que tuvieron una guerra con los filisteos, y después de tener esta guerra con los filisteos los vencieron y tomaron el arca del pacto. Porque el pueblo de Israel, mientras peleaba con los filisteos, dijeron, pues vamos a llevar el arca del pacto así como si fuera el arma especial con la que iban a vencer a los filisteos. Y pues Dios no estaba con ellos porque ellos no estaban con Dios. Y aunque llevaron físicamente el arca y el arca representaba eso, pues una cosa son los objetos. Pero quien hace la diferencia no son los objetos. ¿Quién es el que hace la diferencia? Dios. Y para que Dios se manifieste, para que Dios muestre su gloria, nosotros tenemos que tener una correcta comunión y relación con Él. O sea, nadie de nosotros espere que por el hecho de aquí venir cada 8 días, pues no tengamos una correcta relación, una correcta comunión con Él, Dios va a manifestarse en nuestras vidas como Él quiere hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la cuestión es que ellos llevaron el arca y mientras estaban peleando, pues perdieron. Dios no, ahora sí que no los apoyó, no los respaldó, ¿verdad? Por causa de ese juicio. Y entonces ellos perdieron el arca y el arca anduvo del tingo al tango. Hasta que un tiempo después Dios levantó a David, que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entre otras cosas, se dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque David deseaba tener una estrecha comunión
con Dios. No que fuera perfecto, ya vemos cuáles fueron sus fallas, sus deficiencias, sus pecados y sus faltas. Pero era un hombre que aún con todo eso él se arrepintió y buscaba con todo su corazón tener una correcta comunión con Dios. Y en ese deseo de tener una correcta comunión con Dios, deseó nuevamente llevar el arca del pacto de Dios allá a Jerusalén, donde él había establecido su palacio para gobernar. ¿Me va siguiendo? Y entonces David, después de varias peripecias, llevó el arca y ahí estableció un tabernáculo. A diferencia del tabernáculo de Moisés, que estaba compuesto por estas dos partes que le dije, del lugar santo y el lugar santísimo, el tabernáculo de David solamente tenía una sección. Era la sección donde se encontraba el arca del pacto. Entonces, de alguna manera, el Señor esto lo estaba utilizando como una figura de lo que es ahora nuestra relación con nuestro Dios. Dice el libro de Hebreos que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, al trono de la gracia de Dios, para hallar gracia, para hallar socorro, cuando las cosas andan difíciles en nuestra vida, o aun cuando no andan difíciles en nuestra vida. Dice la Escritura que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, justamente cuando Él murió, dice los evangelios, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó a la mitad. Con esto Dios estaba dándonos a entender que ahora nosotros podemos tener acceso al Padre a través de Jesucristo, de una manera franca y de una manera abierta. Solamente se necesita tener un corazón contrito y humillado, tener una fe no fingida y venir a sus pies en cualquier momento donde nos encontremos. Si estamos ahí en el camión y pues tenemos un tiempo en el que empezamos a platicar con Dios, no necesitamos ahí ir vestidos de una manera especial ni un momento especial. Ahí podríamos levantar nuestra voz a Él, nuestros pensamientos a Él, y sabemos que Él nos va y que Él nos va a atender. De la misma manera, si estamos en casa y estamos en esa comunión íntima con el Señor, podemos estar ahí en nuestra recámara y ahí sentado, acostado, de rodillas o como usted quiera, puede con toda confianza levantar ahí sus manos al Señor y clamar a Él, ¿verdad? ¿Y el Señor qué va a hacer? Lo va a escuchar. Amén. Ahorita hemos estado teniendo esta actividad porque buscamos también la comunión como pueblo, ¿me explico? Y a eso se refiere la Escritura cuando dice, voy a reedificar el tabernáculo ¿de quién? De David. ¿Quién ministraba ahí en el tabernáculo de David? Pues ahí en sí propiamente no había el orden por un espacio de tiempo cambió con relación a cómo era el orden en el tabernáculo de Moisés. Porque en el tabernáculo de Moisés solamente una vez al año se podía entrar al lugar santísimo, pero ahora la gente podía estar ahí cerca del lugar santísimo. Sí, ciertamente estaba contenido ahí en el tabernáculo, en esa tienda que David había puesto, pero la gente podía estar ahí cerca, sin más, como hoy nosotros podemos estar cerca de la presencia de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y todo el mundo tenía acceso, y de tal manera que ahora, ¿quién es el tabernáculo de...? ¿Se acuerda que hace 8 días le comentaba que el Señor Jesús, estando en su ministerio, le decía al pueblo, hablando del templo, haciendo referencia a Él como el templo de Dios, les decía, destruyan este templo, ¿verdad? Y en 3 días lo reedificaré. Está ahí en el Evangelio de Juan, en los primeros capítulos. Y el Señor hacía referencia ¿a quién? A su cuerpo. Y ahora, si usted lee toda la Escritura en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que ahora el cuerpo de Cristo, ¿quién es? Dice Efesios, por ejemplo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál iglesia? Pues los creyentes, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y entonces nosotros, por extensión, ahora somos ¿qué? El tabernáculo ¿de quién? De David. ¿Cuál David? Pues no está hablando del David literalmente, ¿me explico? Sino de cuál David, pues el descendiente de David. ¿Quién es el descendiente de David? En quien nosotros tenemos propiciación por nuestros pecados. Jesús. ¿Sí me va siguiendo? Pues todo esto es importante que usted y yo lo entendamos. Porque esto es el fundamento de por qué Jacobo le dice a la iglesia, pues ya no hay razón para poner mayor condiciones a los gentiles para que nosotros podamos tener
comunión juntamente con ellos, más que, y ahorita vamos a seguir avanzando, ¿no? Dice, por lo cual yo juzgo, versículo 19, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Cuando hay doctrinas equivocadas, cuando usted oye algo que ahora sí que no le cuadra en su espíritu, usted tiene que venir a la palabra de Dios y orar y buscar su rostro, porque cuando hay enseñanzas equivocadas hay que inquietud en medio del pueblo. Y nosotros como líderes, y usted también como oveja, tiene que estar atento, ¿verdad? Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Esta falsa enseñanza había traído inquietud a los gentiles. Dice, sino que se les escriba, y ahorita vamos a entrar más en detalle, pero lo vamos a detallar más adelante, vamos a seguir leyendo para avanzar, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fíjese, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahorita lo vamos a ampliar. Porque Dios desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, hablando de la ley de Moisés y etcétera, ¿no? Después también en otro momento les voy a explicar un poco más acerca de qué es la ley, porque a veces también tenemos conceptos equivocados con respecto a la ley, porque usted va a encontrar en las Escrituras que a veces la ley se va a usar como una referencia a las Escrituras. A veces cuando usted encuentre el término ley, pues que se refiere al Pentateuco. A veces cuando usted vea ley, a lo mejor se va a referir a los 10 mandamientos de Moisés. O a veces cuando vea el término ley se puede referir a las leyes ceremoniales, o a las leyes civiles, o a las leyes morales. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo la ley se refiere a toda la Escritura, o se refiere al Pentateuco, o se refiere a los 10 mandamientos? ¿Cómo vamos a saberlo? Pues de acuerdo a lo que ya una y otra vez yo le he estado compartiendo, lo importante es el contexto. Por eso tenemos que leer qué dice antes la Escritura, qué dice después la Escritura, en dónde lo dice, quién lo dice, para quién se lo dice. Ay, hermano, no, nos pone muy complicada la cosa. Pues yo lo que quiero es enseñarle para que nosotros aprendamos a estar considerando, reflexionando, estudiando y leyendo la palabra de una manera que sea adecuada. Y aparte, pues, sabe que tenemos al Espíritu Santo, y algunos pues ahí con lo poco o mucho que sabemos lo podemos ayudar a pensar. ¿Me explico? Entonces, todos juntos podemos seguir creciendo. Entonces, bueno, vamos a seguirle. Entonces pareció bien al versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Fíjese cómo está hablando de no solamente de una persona. O sea, Jacobo se levantó en medio de la congregación como líder principal de la iglesia de Jerusalén, pero detrás de él, ¿quién estaban? Todos los que apóstoles y ancianos. ¿Se da cuenta de esto? Esto es muy importante. Todas las iglesias deberían, sí, en general, debe haber un grupo de ancianos que gobiernan. Aunque sí hay un pastor principal, hablando aquí de nosotros, aunque hay un pastor principal, que usted lo reconoce y todos nosotros lo reconocemos, habemos un grupo de ancianos, de gente que tenemos pues cierta madurez, ¿verdad?, en el Señor, y que podemos ayudar a que la iglesia siga caminando de una manera sana. ¿Me explico? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, enviaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Este Judas y este Silas eran gente también del grupo de ancianos que estaban ahí en medio de ellos. Y escribir por conducto de ellos. Y aquí empieza la redacción de una carta que ellos dirigieron a la gente de Antioquía. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Dice, entonces acuérdese que siempre hay que buscar el más menos más, ¿no? Más menos más. En este caso, la carta empieza con una salutación y un reconocimiento a la obra de Pablo y Bernabé, como vamos a ver. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, dice, a los cuales, ¿qué? No dimos orden, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestro hermano Alfonso, Pepe Rangel, nuestro hermano Ezequiel, Israel, y los que vamos, por ejemplo, a La Concha, a La Estancia, vamos porque así nosotros dijimos, yo voy a ir a La Estancia porque yo quiero. No, han sido enviados. A lo mejor, en este caso, estos que fueron a inquietar a los hermanos de Antioquía fueron por
por su propia iniciativa, pero nunca los enviaron los apóstoles. Y eso nos habla de otro principio importante. En el ministerio siempre es importante tener el respaldo del grupo ministerial de una iglesia. A lo mejor, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. A lo mejor usted desea poner una reunión en su casa, tiene esa inquietud de parte de Dios. Y está bien, ¿no?, esa inquietud. Ahora, si usted abre a las puertas de su casa y cuando abre las puertas de su casa dice, bueno, pues yo a nombre de Centro Cristiano Vistahermosa voy a inaugurar aquí una reunión, pues usted ahí está incurriendo en una falta, porque está usando el nombre de un ministerio para respaldar algo que pues ahora sí que está saliendo de su ronco pecho. No sé si me estoy explicando. ¿Me explico? Es como si yo a nombre de la empresa donde yo trabajo tomara la iniciativa cuando no me he puesto de acuerdo con mis compañeros de trabajo, con mi socio, por decirle algo. ¿Sí me estoy explicando? Y yo a nombre de la empresa quisiera hacer algo cuando él ni siquiera está enterado. Eso estaría fuera de ¿qué? De orden, ¿me explico? Ahí, aún en su familia, ¿no? Si un día un hijo, usted no sabe y llega a la tienda y ahí su tendero le dice, oye, fulano, la otra vez vino tu hijo que le encargaste que te anotara ahí a tu cuenta unos refrescos. Usted como papá, ¿qué diría? Bueno, de entrada, pues a lo mejor pues ya como que paga pero a ver después, oye, fulanito, llegué a la tienda y don Sutanito me dijo que yo te había dicho que fueras por unos refrescos. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sí me va siguiendo? Entonces, en cuanto a la obra de Dios, también tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Y eso es lo que quiere enfatizar. Son principios que estamos viendo del orden de Dios en las iglesias, de cómo se mueve el Señor y cuál es el orden que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, ese hermano que tiene esa inquietud de abrir una célula en su casa, si quiere hacerlo, pues que lo haga, pero nada más que no diga que es a nombre de Centro Cristiano Vistahermosa. Pero si sí desea tener el respaldo Centro Cristiano Vistahermosa, que de alguna manera esté cuidándose esa obra de Dios ahí, pues sería conveniente que ese hermano pues viniera al ministerio. Oye, hermano, tengo esta inquietud, que quiero abrir las puertas de mi casa. Y pues, no crea que, al contrario, quisiéramos que todos abrieran las puertas de su casa para predicar el evangelio, ¿no? Pero sí va a ser importante pues para tener una buena alimentación, a lo mejor usted requiere de un apoyo, etcétera, ¿no? ¿Sí me explico? Porque si de repente usted abre una reunión y de repente tiene un problemón ahí en su casa por algo, y después acude a los ancianos, se le dice, oiga hermano, es que tengo una reunión en mi casa y tuve un problemón así, y uno no está enterado, ahora sí que como el chamaco de los refrescos, ¿no? Así, ¿a qué horas, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Sí me va siguiendo? Es importante, hermano, que seamos ordenados. Entonces, estas personas habían salido sin que los apóstoles de Jerusalén o los ancianos los hubieran enviado. Estamos en el versículo 24, ¿me va siguiendo? Dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso era lo que ellos decían, ¿verdad? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un ¿qué? A un acuerdo. Los judaizantes habían puesto sus argumentos, Pablo y Bernabé habían puesto sus argumentos, Simón Pedro había establecido sus argumentos y todos los dilucidaron, los discutieron y llegaron a un ¿qué? A un acuerdo. Es importante llegar a acuerdos, amado. Hay que caminar en la misma senda. A veces cuando nosotros llegamos a tener un pensamiento a lo mejor divergente en cuanto a alguna doctrina no primaria, pues a lo mejor conviene, mientras no nos pongamos bien de acuerdo, mejor pues ya le cerramos ahí la llave para no inquietar al pueblo, porque pues a lo mejor usted va a oír que yo diga una cosa o va a oír a otro que diga otra cosa y a lo mejor se contrapuntean y usted va a decir, pues ¿a quién le hago caso? Entonces en ese tipo de situaciones pues hay que venir ¿a qué? A un acuerdo. Aquí tenemos a la apuntadora. Vamos a dejar que contesten estos hermanos acá del salón de clases, hermana, porque usted está muy avanzada, pero hay que llegar a acuerdos, platicarlo y a lo mejor si no llegamos a un acuerdo mejor. Si no es primario, pues lo dejamos ahí en stand-by hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿dónde me quedé? Versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Fíjese cómo le están dando ellos el respaldo al ministerio de Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si va nuestro hermano Ezequiel allá a la Concha, ¿con el respaldo de quién va?
Aparte del respaldo obviamente de Dios, ¿verdad? Se va por sentado. Pero ¿quién está respaldando cuando va nuestro hermano Alfonso a la estancia, o nuestro hermano Israel que está en la Concha, o nuestro hermano Ezequiel cuando va a la Concha, o nuestro hermano Pepito Rangel? ¿Con el respaldo de quién van? Obviamente aparte de Dios. ¿De quién va? Del ministerio. Entonces, si por ahí nos enteramos que el hermano Ezequiel ya dijo una cosa porosa, pues ya tenemos que ir a ver que si se arregló, qué pasó, que dependiendo del grado de lo que se haya dicho, a lo mejor fue un malentendido, si de plano fue algo así como una herejía, pues a ver, arreglar el asunto. ¿Sí me explico? Porque nosotros le estamos enviando. ¿Me va siguiendo? Entonces es importante que nosotros tengamos estos principios como iglesia, amado, porque sobre todo hablando a nosotros como una iglesia que el Señor nos ha llamado a poder estar levantando otras congregaciones. ¿Me estoy explicando? Es importante. Así que hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ellos iban como testigos, no solamente llevaban el escrito, sino que también Judas y Silas, de viva voz, le iban a externar las conclusiones a las que habían llegado. Versículo 28, ¿por qué ha parecido bien a quién? Ponga atención a esto, es bien importante. Aunque al principio del capítulo 15 no se habla del Espíritu, aquí de una u otra manera hemos visto que quien se mueve trayendo orden a la iglesia, moviendo de alguna manera a los ministerios para que vayan de un lugar a otro, para cuidar la obra de Dios, para ir haciendo crecer el Evangelio. ¿Quién es? El Espíritu Santo, amén. Entonces tenemos que confiar en que el Espíritu Santo pues nos va a guiar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, a toda verdad y a toda ¿qué? Justicia, que usted debe de orar que los ministerios pues podamos tener esa comunión con el Espíritu para que nos guíe ¿qué? A toda verdad y a toda justicia con relación a la doctrina, a usted, ¿verdad? Usted también tiene que orar para que el Señor le guíe a toda verdad y a toda justicia, que cuando lea, pues lea, que el Señor le dé revelación, entendimiento. Si tiene que poner algún principio en práctica porque le surgió un problema, pues sí entiendo que usted levante el teléfono. ¡Ay, Pastor Daniel! Pues ya le he dicho una y otra vez, al primero que le tiene que levantar el teléfono no es al Pastor Daniel, es al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso, y venir a su presencia, y sí, después, pues ya marca la extensión del hermano Daniel. ¿Sí me explico? Pero primero llega ya al conmutador celestial, ¿verdad? Y dice, quiero platicar con el Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, y ya expone su asunto, y después va a la extensión de quien quiera. ¿Sí me va siguiendo? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjese, ¿quién es el que gobierna la iglesia? El Espíritu Santo. Jesús a través del Espíritu Santo. Él es el que gobierna la iglesia. Jesús a través del Espíritu Santo. Y a nosotros, o sea, un espíritu que fuera una fuerza activa, pues no se puede poner de acuerdo. ¿Me va siguiendo? Entonces, todos estos versículos que hemos estado leyendo, usted ya está listo para decir por qué el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza activa. ¿Sí me va siguiendo? En Hechos hay un montón de versículos. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, y va a retomar lo que ahorita vamos a ampliar. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Podríamos en términos generales decir, cuidarse de toda contaminación de los ídolos. Estas 4 recomendaciones que hace Jacobo, que toma de la Escritura, lo toma de Levítico 17 y lo toma de Levítico 18. Ahí anótelo y estúdielas en su casa. En estos 2 capítulos de Levítico 17 y 18, el Señor le habla al pueblo de Israel de algunos principios, de algunas normas que podrían regir su relación del pueblo de Israel con respecto a los gentiles. Sígame con atención. Entonces son cosas que aún hasta nuestros tiempos hay que tener cuidado. Entonces la primera de ellas, hablando de los gentiles, acuérdense que ya le he dicho que en ese tiempo, y siempre, ¿no? Cuando no conocemos a Dios somos bien paganotes, ¿no? Pero hablando de ese contraste entre los judíos y los gentiles, pues eran así, era evidente lo paganote que eran los gentiles. Ya vimos lo que pasó con Pablo y Bernabé cuando estaban ahí en Iconio, en Listra, ¿no? Que los quisieron adorar como dioses. Entonces, número 1, que se abstengan de las contaminaciones de ¿qué? ¿Cuál es hablando de los 10 mandamientos, ponga atención, porque en la mañana no me expliqué bien, pero hablando de los 10 mandamientos,
que están en Éxodo 20. Estoy como los niños, a ver, hermanos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, ese no es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Ay, hermano, ay, hermano. Entonces, primer mandamiento de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni semejanza de nada, ni de mí, ni de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Sale? Entonces, esto es un principio para nosotros. Tenemos que abstenernos de todo lo que pues esté relacionado con la idolatría. Amén. Entonces, nosotros que venimos de un contexto católico romano, pues entendíamos, yo ya le he dicho que pues, yo era bien pagano, pero pues ahí en mi cartera traía una imagen, ¿no? Como si la imagen hiciera algo, ¿no? Cuando dice la Escritura que los ídolos pues no son nada, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, ¿no? ¿Me explico? Y pues son vacíos, nada, son nada, ¿me explico? Entonces, nosotros tenemos que abstenernos de participar en todas aquellas cosas que están relacionadas ¿con qué? ¿Con qué? Con la idolatría. Entonces, por ejemplo, ahorita ya se acerca la cuestión del Halloween y del Día de los Muertos. ¿Qué tiene que hacer el creyente en el Halloween? Ahorita usted va a ver, ahí si ha sido al YouTube, le van a empezar a aventar que la discusión de fulano de tal contra fulano de tal, dice que, no sé, cada quien, ¿no? Que se llaman cristianos, que uno que sí hay que celebrar Halloween, otros que no hay que celebrar Halloween, y esas van a ser las discusiones que va a estar a encontrar en YouTube. Pero si usted sigue la palabra de Dios, si es un creyente, ¿qué tiene que hacer? Abstenerse, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Pues no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y así podríamos mencionar, a lo mejor en su empresa el 12 de diciembre hacen la peregrinación anual y es así como que ya una tradición ahí en esa empresa, la tradicional peregrinación del 12 de diciembre. ¿Qué va a hacer? Y si le descuentan el día, pues que me descuenten el día. Mejor que me descuenten el día y no me descuente el Señor, ¿verdad? Por idólatra. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, abstenernos de toda especie de mal. En este caso muy concreto era con respecto a ¿qué? A los ídolos, a todo lo que tuviera que ver. En el tiempo de ellos, pues era costumbre que los sacrificios de los animales primeramente se hicieran a los dioses y pues ahora sí que lo que sobraba pues para la carnicería, ¿no? Actualmente pues ya no, pues todos en el rastro ni modo que estén haciendo eso, ¿no? Pero en esos tiempos así era la onda, ¿no? Entonces habría que abstenerse si alguien dice, como dice Pablo en Corintios, capítulo, si no mal recuerdo, 10, dice Pablo que si sabes, te das cuenta que algo fue sacrificado a los ídolos, mejor te abstengas, ¿eh? No por tu conciencia, porque pues la carne ¿qué es? Pues no es nada, ¿no? Pero sí por la conciencia de aquel que lo expuso, ¿me explico? O por ejemplo, ahora que ya viene el pan de muertos. ¿El pan de muerto qué es? Pues es como cualquier tipo de... ¿Sí me explico? O si en esencia el pan, pues ¿qué? Es pan. Pero ahora usted no vaya a decir, ay, pues ya me dijo el hermano, ya me está dando autorización. Yo no estoy dando autorización de nada, ¿eh? Pero usted sabe cuál es la motivación, ¿no? Y entonces por causa de la motivación de lo que se hizo y lo que hay detrás del propio pan, pues ¿usted qué va a hacer? Pues mejor se abstiene, ¿no? ¿Me explico? Porque hay un simbolismo espiritual, idolátrico atrás de eso. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Pues no le estoy diciendo que no compre sus flores de cempasúchil, va a decir, ay hermano, sí, o sea, trate de ser coherente, congruente, ¿me explico? Razonar, pensar. Digo, porque luego, pues no vamos a sacar una lista de qué sí, qué no. Por eso nosotros necesitamos ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si usted llega a mi casa y ve que en mi jardín tengo unas flores de cempasúchil, va a decir, ¡ay, el hermano! Como ahorita dice, ¡ay, el hermano! Ya desde ahí usted ya está pelas.
Ahí está manifestando el legalista que lleva adentro, ¿no? Ay, el hermano. Ni sabe, pregunte, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Si usted me pregunta y le dijera, no, es que estas flores las puse para que el espíritu de mi familiar fulanito llegue a casa, entonces usted ahí sí ya me jala las orejas, ¿no? ¿Sí me explicó? Que usted saca la escritura y con todo y amor y paciencia me dice, ay hermano, ¿por qué? ¿No? ¿Me explico? Abusados, ¿eh? Entonces, de las contaminaciones de los ídolos, usted que está anotando, pues ahí anote Éxodo 23, Ezequiel 20:30, Primera a los Corintios 10:14, Apocalipsis 2:14 y 20. De hecho, muchos de estos principios, el Señor les dice a la iglesia, en las iglesias de Apocalipsis, que se abstengan de ello, de los ídolos y de la fornicación. Son dos pecados que aquí el Señor está recalcando, cosas de las que tenemos que cuidarnos. Entonces, que os abstengáis, estamos en el 29, ¿sale? Dice que os abstengáis de lo sacrificado, ¿a quién? A los ídolos. Entonces, está hablando en términos generales de cualquier cosa que tenga que ver con la idolatría. Tenemos que tener cuidado con eso, amado. Y bueno, digamos, ya eso ya es evidente, ¿no? Pero a lo mejor usted no tiene un altarcito a fulano, pero pues a lo mejor en su corazón un ídolo puede ser su novia, su novio, su trabajo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado porque alguien que debe ocupar el trono de nuestro corazón es Dios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahí me va siguiendo. Dice de ahogado y de fornicación. ¿Qué significa de ahogado? Pues todo aquello que tuviera que ver con el derramamiento de sangre. Ahí en versículos anteriores Jacobo lo dice. Entonces estrangulado y de sangre. A mí antes me encantaba la moronga en salsa verde con habas, ¿no? Era uno de mis guisos favoritos. Entonces, pero ya cuando el Señor me alcanzó y pude entender esto, aunque usted haga cara de fuchi, pues a lo mejor a usted no le gustan muchas cosas, pero a mí me encantaba. Y entonces, ya cuando el Señor me mostró esto, alguien me enseñó, me compartió la palabra, pues ya a partir de ahí dije, pues, fuera de la ¿qué? Fuera de la dieta. ¿Por qué? Porque tiene una base con relación a la palabra. No está hablando de la transfusión sanguínea, como dicen los testigos de Jehová, ¿vale? Está hablando de los alimentos que tienen que ver con ese tipo de cosas. O por ejemplo en los toreros, ¿no? Que ya ve que luego hay en las corridas de toros, es costumbre que se avientan sus vasos de lugar de chesco, es de sangre, ¿no? Y estoy hablando de cosas de veras, para que no, aunque usted haga cara de, ay, hermano. Pero, digo, para nosotros a lo mejor no tenemos problema, pero en ese tiempo era ¿qué? Pues normal, exactamente, pero por eso tenemos que venir a la palabra de Dios, porque a lo mejor algo que para nosotros es normal, a la luz de la palabra, ¿qué hay que hacer? Pues desecharlo, ¿verdad? Hacerlo a un lado, dejarlo por amor al Señor, ¿me explico? Por amor al Señor, porque Él nos está cuidando de esto. Porque aparte de todo, ahí había atrás un ritual religioso. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, importante. Entonces estábamos en el versículo 29, ¿ok? Dice, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, esa es parte de la labor que tenemos que hacer dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando hay inquietudes, cuando hay cosas que resolverlas y buscar que en el pueblo de Dios pues haya armonía, no nos desviemos de la verdad y caminemos en integridad a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces la palabra del Señor seguía creciendo. Déjeme compartirle esto para terminar el versículo 15. Nos vamos a ir, el capítulo 15, para irnos rapidito, pero porque siempre en la iglesia va a encontrar usted problemas de todo tipo. Este era un problema con relación a la doctrina esencial, que les decían, si no hacen esto otro, no pueden ser salvos.
Cuando la palabra de Dios dice que solamente es por gracia, para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación de Dios solamente es por gracia, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esto no es don de vosotros, sino es don de ¿quién? De Dios, Romanos 5. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Fíjese cómo el ministerio siempre busca llevar palabra al pueblo, buscar la supervisión. De una u otra manera, pues a veces cuando yo regreso de la concha, me dice: ¿cómo te fue en la concha? No, pues que bien, o que esto, aquello. ¿Sí me explico? Y se está al tanto de cómo va la obra de Dios en los diferentes lugares. ¿Qué novedades hay? O si yo me doy cuenta de algo, pues ya se la reporto al hermano Israel. ¿Me explico? Y ahí andamos buscando que las iglesias quieran ser confirmadas, crezcan, anunciando la palabra del Señor. Y Bernabé pues, dice, para ver cómo estaban, verá las iglesias. Entonces Pablo le dijo esto a Bernabé. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. Juan Marcos los había abandonado después, la última vez que estuvieron en Chipre, cuando salieron rumbo a Antioquía, y Juan Marcos los abandonó. Eso ya lo vimos en Hechos capítulo 13. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Este Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Vale? ¿Me va siguiendo? Usted vea cómo en el libro de los Hechos entran y salen personajes. Si estuviéramos en una obra de teatro, así estaríamos metiendo y sacando personajes. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Cada uno de ellos tenía razones con respecto a Juan Marcos, y el carácter de cada uno de ellos de alguna manera pues estaba ahí influyendo en su manera de ver las cosas. No vamos a decir quién tenía la razón o quién no tenía la razón, pero es importante que veamos que a veces entre nosotros puede haber ¿qué? Dígalo fuerte, diferencias, y que es importante que las resolvamos lo mejor posible. Si es una diferencia con relación a una doctrina fundamental, pues sí, no te quieres arrepentir, pues ya te declaro hereje o falso maestro y adiós, ¿no? Eso ya lo vimos, ¿no? Pero hay otras diferencias que pues, no son tan relevantes. Podríamos llamar, pues no sé, secundarias, terciarias, no sé cómo quiera ponerle, pero que surgen porque a fin de cuentas somos ¿qué? Humanos. Y a veces tenemos una manera de pensar o de ver ciertas cosas, sobre todo cuando son de carácter, a lo mejor vamos a decirlo, no esenciales. ¿Me va siguiendo? Póngame atención porque es importante esto. Porque ¿qué va a pasar el día que usted se dé cuenta que hay una situación entre unos hermanos y que como que hubo ahí una fricción? Ay, pues ni ellos se ponen de acuerdo, los hermanos. Porque no tenemos ideas equivocadas con relación al ministerio, a la gente. Y esto es para que nosotros cuidemos nuestro corazón. Entonces, esta situación que nos relata Lucas, pues no es nada bonita, ¿o sí? Cada uno tenía sus puntos de vista. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Probablemente en ese corazón de Bernabé, y acuérdense que Bernabé significa hijo de consolación, quería darle, como dice un chiste, ¿verdad?, de gallegos, otra oportunidad a Juan Marcos. ¿No? Aquel que los había abandonado, Bernabé dijo, pues vamos a darle otra oportunidad. Mira, bueno, esa es imaginación mía, eso no lo dice la Escritura, ¿para qué no va así? Mira, Pablo, vamos a darle oportunidad a Juan Marcos, pues a lo mejor ya aprendió el muchacho, ¿no? Acuérdese que Bernabé tenía ese corazón. ¿Quién sacó del ostracismo a Pablo o Saulo cuando recién convertido? Nadie quería acercarse con él porque pensaban que era un espía judío en medio de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién fue a buscarlo? Bernabé, ¿verdad? Y después cuando Bernabé fue enviado a Antioquía y Bernabé llegó a Antioquía y empezó a ministrar en Antioquía y la obra de Dios empezó a crecer en Antioquía. ¿En quién pensó Bernabé para que le ayudara en la obra de Dios ahí en Antioquía? Pues en Pablo, ¿verdad? Entonces Bernabé tenía ese corazón. Entonces algunos comentaristas piensan que a lo mejor pues estaba inclinado porque Juan Marcos era su sobrino, pero bueno, pues es otra historia, ¿no? Son pensamientos.
La cuestión es que hubo una discusión entre ellos, porque Pablo también tenía sus razones, porque él decía, ¿cómo vamos a poder confiar en alguien que ya nos abandonó? Porque si usted encarga a alguien una obra, encargamos a nuestro hermano Ezequiel, Alfonso, a alguien en la obra del ministerio, por eso es tan importante, aún en el servicio a Dios, la limpieza, las grabaciones, hijos que están allá, el cácaro que está allá arriba, los edecanes, que no tomamos luego en serio la obra de Dios y se nos hace un encargo y se nos hace fácil con la cintura en la mano decir, no, pues a ver quién me sustituye, a ver quién lo hace. Y así se nos hace fácil hablar. Digo, si fuera causa de fuerza mayor está bueno, pero ¿sí me va siguiendo? Entonces ese era parte del razonamiento de Pablo. ¿Cómo vamos a salir otra vez a un viaje donde qué tal si Juan Marcos nos vuelve a abandonar? ¿Cómo podemos confiar? Usted se da cuenta que era un trabajo arduo, de muchos peligros, de circunstancias a las que tenían que enfrentarse. ¿Me explico? Es importante. Y entonces hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Qué pasó? Hubo un gran desacuerdo. Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos y Pablo dijo no, no y no. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cosas que pueden llegar a pasar, amado. Pues tenemos que estar conscientes y vacunar nuestro corazón. Yo he tenido mis propias experiencias en el Evangelio, con ministerios con los que yo crecí, que por mangas o mangas dejaron el ministerio, hicieron lo que hicieron y también cometieron sus errores, pero pues ahora a esta altura del partido pues yo no soy quien para. Pero algo que Dios me ayudó pues, fue guardar mi corazón en la medida de lo posible para no. Porque a lo mejor usted puede decir, pero si el pastor, si el hermano, pues así yo ya no. Pues entonces, ¿a quién está siguiendo usted? Y no estoy eximiendo de la falta que cometamos algunos por lo que decimos, por lo que hacemos, por caídas que tengamos. ¿Se me estoy explicando? Pero nosotros, si somos creyentes, tenemos que poner, como dice la palabra, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y afirmarnos en Él, no soltarnos de su mano. Y si ves que tu hermano peca, aunque fuera el hermano Benjamín, ¿qué tienes que hacer? A ver, hermano, no dice la Escritura, ve y búscale, a ver, ¿qué pachú? ¿No? Como le decían los hermanos, ¿qué? Porque les enseño, yo no me equivoco. A ver, contésteme. Y si me llego a equivocar, ¿qué tiene que hacer usted? De acuerdo a la palabra, digo, obviamente, pues alguna cosa así secundaria, porque pues ya ve que a mí se me salen 20 y unas, y miles, pues. Pero si es conforme a la palabra, si usted se da cuenta que dije algo que no está conforme a la palabra, ¿cuál es su deber y su privilegio? Acercar. Ay, no, es que es el pastor. ¿Y? ¿No? Oiga, hermano, a ver, a lo mejor no entendí, ¿no? Y ya se acerca conmigo y lo escucha. ¿Sí me va siguiendo? Lo mismo hacemos nosotros con ustedes y entre nosotros. Y entre todos nos tenemos que, ¿qué? Cuidar, ayudar. Pero puede ser que en un momento dado haya situaciones de desacuerdo en las que pues va a pasar cosas como estas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues dice la palabra que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Es tremendo este versículo. Es tremendo y tenemos que orar y buscar el de Dios. Pero tenemos que crecer y madurar, amado. Tenemos que crecer y madurar, porque si en un momento dado usted, a lo mejor ya dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, cuando no sea algo de herejías, ¿no? O de palabra, pero de alguna forma, alguna situación, dice, no, pues, ¿sabe qué, hermano? Pues yo ya pues no me siento a gusto por esto. Usted tiene que tener razones. O sea, Bernabé tenía las suyas y Pablo tenía las suyas, ¿vale? Y podríamos decir que cada una de ellas a lo mejor eran válidas. Pero llegó un momento en el que ya no pudieron, ¿qué?
Y entonces, pues tenemos que, como dice nuestro pastor en ocasiones, ¿verdad? Bueno, pues mientras esto no es secundario y no estamos, ni tú ni yo estamos quebrantando la palabra del Señor, pero en este aspecto, pues no podemos ponernos de acuerdo, pues mejor, si quieres emprender otro camino, pues está bien, no pasa nada, ¿verdad? Tan amigos como, es una frase que luego él tiene, creo sí, si no me equivoco, tan amigos como siempre, ¿verdad? Y bueno, pues, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Es la última vez que usted ve a Bernabé en el libro de los Hechos. Y no estamos queriendo dar a entender pues que Dios no respaldó a Bernabé, ¿verdad? Y que le fue mal, porque el mismo Pablo en la carta a los Corintios reconoce el trabajo de Bernabé años más tarde. ¿Me explico? Pero simplemente en esta ocasión ya no hubo manera, ¿verdad? Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Eso lo vamos a ampliar en la siguiente vez que nos veamos, pero algo que quiero cerrar con usted es decirle que a final de cuentas, de alguna manera se deja ver no estoy diciendo que ni uno ni otro tuvo razón. Eso ya, cuando llegue ahí al cielo le pregunta al Señor. Entonces, pero se deja ver que el trabajo de Dios siguió trabajando en el corazón de Juan Marcos. Y ese hombre que en un momento dado vio la obra de Dios así como muy difícil y que abandonó a Bernabé y a Pablo en el primer viaje, Dios trató con él. De tal manera que con el tiempo, Juan Marcos se convirtió en un hombre importante en la extensión del reino de Dios y importante en el ministerio de Pablo. Y tan importante fue para el Señor que Él lo utilizó para escribir el Evangelio de Marcos. Nada más déjenle terminar con estas citas, porque eso nos habla también de la esperanza que nosotros podemos tener en un momento dado cuando pues llegamos a fallar, cuando llegamos a tropezar, cuando ya dejamos de caminar en el propósito al cual Dios nos llamó, a lo mejor incluso como para algo más grande. No sé, ¿me estoy explicando? Y tenemos que saber que Dios tiene misericordia, sí es el Dios de las segundas, terceras oportunidades. Claro, hay que cuidar nuestro corazón de no tentarlo, ¿verdad? Y no sea que en una de esas no sea así. Pero en general Dios sí nos deja ver que cuando la gente se vuelve a Él, se arrepiente y camina y madura, pues con sus altas o bajas o como sea, sus asegúnes, Dios puede seguir obrando en él y ayudarlo a ser alguien útil en el ministerio. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, o sea, que estamos hablando, acerca del cual habéis recibido mandamientos, fíjese, acerca del cual habéis recibido mandamientos, o sea, Juan Marcos ya había ido a Colosas y les había dado mandamientos a los de Colosas, y les dice Pablo que va a volver a ir. Si fuera vosotros, ¿qué dice Pablo? Recibidle, o sea, le estaba dando el respaldo de su ministerio. ¿Sí me va siguiendo? O sea, se deja ver que hubo una obra de Dios en el corazón de Juan Marcos. Filemón 1:24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjese, era parte de su equipo, ¿se da cuenta? O sea, nos da a entender que en el tiempo Pablo reconoció, ¿verdad?, la labor, la madurez, el cambio que hubo en Juan Marcos, de tal manera que lo incluyó como parte importante de ese equipo de trabajo. Y 2 Timoteo 4:11, con esta vamos a acabar. Pablo ya al final de sus días, ya prácticamente para ser sacrificado, pues le escribe a Timoteo y le dice en el versículo 11 del capítulo 4, solo Lucas está conmigo, le dice a Timoteo, toma a Marcos, el mismo Juan Marcos que estamos hablando, y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Usted y yo podemos ser útiles para el ministerio de Dios. Dios desea que nosotros seamos útiles, y si pues por alguna razón a lo mejor pues nos desviamos, este es el tiempo para volvernos a Él, ¿verdad? Y ser útiles en las manos del Señor. Recuerde que la mies es mucha, los obreros son pocos, y bueno, ahí están las listas para el servicio del próximo año. Pues ¿qué pasa, hermanos? Vamos a seguir, somos útiles, usted y yo somos importantes en la obra del ministerio. Y si usted se anota y algún ministerio se acerca con usted y le dice, a ver, ven para acá, mira,
y te empieza a mostrar que necesitas mejorar en algunas áreas de tu vida espiritual, ¿tú qué vas a decir? Ah, ya, por eso no me quería notar. ¿No? Pues no, ¿qué tenemos que ser? Pues humildes, sencillos, y estar dispuestos a que aún se nos corrija, se nos instruya, se nos ayude, ¿verdad?, a ser cada vez más excelentes para la gloria de Dios. Señor, gracias porque tú has prometido que ibas a tener cuidado de tu iglesia. A lo largo de los siglos, de los años, hemos visto pues situaciones en tu iglesia, Señor, a veces por falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y siempre tú has preservado a tu pueblo del error, Señor. Y de una u otra manera estás ahí trabajando y cuidando a tu grey. Y Señor, te queremos rogar que nos ayudes a los que nos has llamado por tu gracia y misericordia a este servicio. Ayúdanos a ser sabios, entendidos, a cuidar la grey, Señor, en lo que enseñamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, para conducirnos de una manera sana como iglesia, como un pueblo que te agrada, Señor, como un pueblo que busca tu rostro y como un pueblo que te sirve, Señor, con sinceridad. Y también, Señor, a veces hay pues situaciones de desacuerdo en medio de tu pueblo y, Señor, ayúdanos a ser maduros cuando se presenten. Ayúdanos en primer lugar, como dice tu palabra, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Si por alguna razón hay alguna situación en la que no podamos en un momento dado llegar a reconciliar o conciliar un punto de diferencia, Señor, que no sea fundamental, que no sea de acuerdo a las doctrinas primarias de tu palabra, pues ayúdanos a ser capaces de en un momento dado, si necesitamos emprender otros derroteros, pues seguir tan amigos como siempre y no romper la comunión ni provocar división entre el medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a mantener la unidad de la fe y pues que así tú lo sigas haciendo hasta el día que tú vengas, Señor Jesús, por tu iglesia y establecer tu reino plenamente. En el nombre precioso de Jesús. Amén.